Muy bien. Yo tengo también este PDF, Catecismo Menor y Catecismo Mayor, por si acaso. ¿Ya? Para los que saben de lo que estamos hablando, la Confesión de Westminster, el documento de Westminster, digamos, ese es como el estatuto, ¿no? ¿No? Las partes, los enunciados, los textos bíblicos y todo lo que se analiza en la Confesión de Westminster y se da a conocer. Pero para aprender está lo que se llama el catecismo, ¿no? Una palabra que suena bastante rara, que también, pues, de alguna manera, también un poco mm, como que este, causa rechazo, ¿no? Porque uno cree que esa palabra es católica, ¿no? La Iglesia Católica ha popularizado esa palabra, ¿no? Catecismo. Ha popularizado, por ejemplo, Eucaristía, otra palabra que deberíamos usar. Otra palabra que podría ser bien importante es, por ejemplo, eh, Liturgia. la mediación, ¿no? La mediación, ¿no? Eh, que, que viene a ser viene a ser mediador también, ¿no? ¿No? En latín tiene otro nombre, otra pronunciación, ¿no? Otra palabra, digamos así. Por favor, no sé quién está con el audio por ahí encendido. Traten de bajarlo, ¿ya? O silenciarlo. Bueno, César, su audio. No, hermano, no se ve. Si no, no lo puedo silenciar. Y se fue, César. Ya está, pastorito silenciado. No, ya se fue. No lo veo. Ah, no, acá está. Ya lo vi. Ya. Entonces, decía, ¿no? Que en la Iglesia Católica hay muchas palabras que nosotros tratamos de rechazar o no usarlas porque para no confundir de alguna manera. La Y palabra tenemos un liturgia, montón por de textos ejemplo. que, ¿ah? La palabra liturgia, por ejemplo. La palabra liturgia, la palabra Eucaristía, la palabra eh, catecismo, ¿no? ¿Y qué más? El, Cuando hablamos, por ejemplo, bautismo también, bueno, eso sí lo utilizamos, ¿no? Eh, La palabra sacramento también, en alguna manera, aunque sí lo utilizamos, pero con otra concepción. En fin, hay palabras que en alguna manera, no sé por qué algunas sí lo usamos y otras no, ¿no? A mí, Celebraciones también que se dejaron de hacer también, porque celebraciones que piensan que porque es católico ya no lo hacen, como por ejemplo la fiesta de Adviento, sí, y- Adviento, ya, no, no cosas así, lo El asemejan con credo, católico, pastor. El ¿ah? credo. credo. El credo, pastor. Credo, también está el credo, el día de Adviento, o tiempo de Adviento, en la celebración de, del Pentecostés también, por ejemplo, ¿no? Ese es otro aspecto también, ¿no? Entonces, hay ciertas palabras inclusive la palabra católico, ¿no? Que en realidad es una palabra que la ha capturado la Iglesia de Roma, porque la Iglesia en su esencia es católica, toda Iglesia es católica, ¿no? La Iglesia nació de esa manera, es universal, y ese sentido es el que debemos guardar,
La Iglesia Católica no ha reducido su sentido universal a la localidad, a Roma, ¿no? ¿No? Y desde ahí determina. Bueno, en todo caso, por cuestiones también de la reforma, se rechazó esa palabra y, y bueno, ahora ya no lo usamos, ¿no? E inclusive causa escozor, ¿no? Para algunos. En fin, eso vamos a dejarlo ahí, pero ha sido interesante también eh, tomar en cuenta eso, que podamos de alguna manera utilizar, por lo menos el caso de lo que estaba mencionando este hermano, el catecismo, ¿no? Entonces ya sabe, catecismo mayor y catecismo menor. El catecismo menor es para la enseñanza con los niños, ¿no? Para con los niños de edad, ¿no? Por si acaso, ¿no? Alguno se acuerda de ese mote que hay por ahí de los niños, ¿no? ¿No? Referido al comportamiento de una bancada dentro del poder, de uno de los poderes en el país. Bueno, del único que se cree, ¿no? Bueno, ahora, por otro lado, tenemos entonces ahora el capítulo 9 y vamos a ir hasta el 18. Vamos a tratar de compendiar eso. Ya tenemos ya una buena hora. Vamos a conversar algunos detalles nada más. Pero vamos a mirar acá. Ese es un capítulo que no es muy largo, ¿no? Habla del libre albedrío. Y el libre albedrío lo podemos entender de varias maneras, ¿no? Vamos a ver qué cosa dice el catecismo aquí. Dice aquí que en el primer momento nos dice que Dios ha dado ha dotado al hombre, ¿no? Dios ha dotado, Pastor, disculpe, ¿le puede agrandarnos muy pequeño? y Porque ya, como no, sí, vamos a ir, ya, está. Dios ha dotado a la voluntad del hombre con aquella libertad natural, le llama libertad natural, ¿no? Libre albedrío natural, que no es forzada ni determinada hacia el bien o el mal, por ninguna necesidad absoluta de la naturaleza. Y ahí están los textos bíblicos que plantean esto. Si se dan cuenta, en cada pensamiento, en cada propuesta, se analiza un texto bíblico, ¿no? No solamente se pone el texto bíblico como, digamos, como una base o como un planteamiento ahí, sino que el pensamiento, ¿no? que se plantea, la propuesta que se plantea, está ligado a esos textos bíblicos, ¿no? ¿No? Sustentados. Entonces, Dios ha dotado al hombre de libertad, eso es lo que dice, ¿no? ¿Ya? Esa libertad no es forzada ni determinada hacia el bien y el mal. O sea, en esa libertad natural no hay no está el sentido sobre el bien y el mal, ¿no? No determina ese aspecto. Número dos, el hombre en su estado de inocencia tenía libertad y poder para querer y hacer lo que es bueno y agradable a Dios. En su estado natural sí, esa libertad lo llevaba a hacer el bien, ¿no? Pero también nos dice que era mutable y podía caer de dicho estado, o sea, podía cambiar, y que de hecho cambió, ¿no? Y ahí vemos entonces, este, en la palabra, especialmente el capítulo 13, Génesis, cómo es que la condición del hombre cambió, ¿no? Eso en el segundo momento. El tercer momento nos dice que el hombre, por su caída a un estado de pecado, perdió absolutamente la capacidad para querer hacer el bien, ¿no? O querer algún bien espiritual que acompaña a la salvación. O sea, desde esa perspectiva, no sé si lo pone desde la perspectiva soteriológica, ¿no? La tendencia del hombre por el pecado es ir en otras acciones que no corresponden a su naturaleza de
ser libre, ¿no? Así que como hombre natural que está enteramente opuesto a este bien, ¿no? Muerto al pecado, no puede por su propia fuerza convertirse a sí mismo o prepararse para la conversión. Entonces, cuando está hablando aquí el Westminster sobre el libre albedrío, está hablándolo en función a que el hombre no tiene la capacidad para decidir por sí mismo, ¿no? Es un concepto muy calvinista. El hombre no puede resolver su problema de salvación, ¿no? Por sí mismo, ¿no? En esto los arminianos plantean todo lo contrario, ¿no? Que el hombre tiene la libertad, decide sobre el bien y el mal, ¿no? En todo caso, eso también es otro elemento, que no lo voy a presentar ahora. Estaba viendo un video de este personaje, un pastor, Edgar Escobar, sobre una tercera propuesta que había hace mucho tiempo, pero que recién se está popularizando, que se conoce como el molinismo, ¿no? Por el autor, ¿no? Por Molina. Y, y que él plantea un intermedio entre calvinismo y arminianismo, donde dice que Dios es el que tiene la libertad de decisión, pero también el hombre tiene la libertad, ¿no? Pero dentro de su soberanía, Dios establece las cosas y la libertad está en el hecho de que el hombre va a decidir, pero que está dentro del plan de ese propósito de Dios, ¿no? Pero ese es ya un intermedio o una forma intermedia entre uno y otro, ¿no? Pero lo cierto es que en cuanto a la salvación, en cuanto a su condición de pecador, el hombre no es libre para decidir. Puede decidir en otras cosas, en estas tareas, por ejemplo, puedes decidir con quién te vas a casar, qué profesión vas a tener, dónde vas a vivir, ¿no? Eh, qué trabajo vas a realizar, aunque a veces no ocurre eso, ¿verdad? Puedes tener una profesión y de repente esa profesión no te da, tienes que trabajar otras cosas o tienes que trabajar en alguna otra forma o un trabajo que de repente no te rinda o nunca pensaste, ¿no? O también puede ser que te salga la posibilidad de tener un buen trabajo también, ¿no? A pesar de no tener profesión, eso también ocurre, ¿no? Entonces, eso ya lo dejamos a la libre y a las expectativas que también se pueden presentar, las circunstancias, las situaciones, ¿no? En eso no hay, aunque algunos también, de paso, en la soberanía absoluta plantean también que esos detalles también están en Dios, ¿no? Y que nada, como dice el texto, nada se mueve ni una hoja cae, ¿no? Sino es por la voluntad de Dios. Entonces también tu matrimonio, tu trabajo, tu profesión, tu oficio, tu estadía, tu casa, todo eso corresponde a la voluntad de Dios. Pero también ahí hay un problemita. Yo pensando en este aspecto, en que no caigamos en el determinismo, ¿no? Determinismo. El Dios de la Biblia no es determinista. El determinismo te lleva también a una actitud pesimista, ¿no? En establecer las cosas así, bueno, pues pasó y ya, ¿no? No puedes hacer nada. No, hay cosas que uno puede variar o cambiar si se lo propone, ¿ya? Pero en cuanto a los aspectos de la relación con Dios eh, y la condición humana, la condición del hombre delante de Dios, nosotros no podemos hacer nada. Ahí no tenemos libre albedrío. Entonces, no tenemos la misma actitud de los arminianos, ¿no? Que ellos pensaban que sí había oportunidad y que el hombre, bueno, en esencia es bueno como lo dice Pelagio también, ¿no? En, en esta lucha entre soberanía y libre albedrío, esto no solamente está aquí presente
Calvino y Arminio, sino también está Agustín, que es el que propuso este aspecto de la predestinación, y también Pelagio, ¿no? Que es una manera que plantea él la libertad del hombre, ¿no? En cuanto a decidir por las cosas buenas, ¿no? Bien, entonces es una lucha antigua, no es de ahora, ¿no? Muy bien, entonces ya sabemos que el libro de Dios, desde la perspectiva de la constitución, iba a decir, de la confesión, de la confesión de Westminster, no existe, ¿no? Ahí está Romanos 5:6, 8:7, Juan 15:15 y los otros demás textos que están aquí, ¿no? Cada punto tiene un texto bíblico, se dan cuenta. Por ejemplo, acá dice uno, por tanto, como hombre natural que está enteramente opuesto a ese bien, aquí corresponde a estos textos. Dos, muerto en el pecado, que corresponde al punto 2 de acá, Romanos 3:10-12. Luego tres, no puede por su propia fuerza convertirse a sí mismo o prepararse para la conversión, ¿no? Entonces ahí está el 3, ¿no? Y así, creo que es así, ¿no? A ver. Ujú. Sí, sí. Ya, muy bien. Entonces seguimos al siguiente punto 4 de este capítulo. Cuando Dios convierte a un pecador, dice, y le traslada el estado de gracia, le libra de su estado de servidumbre bajo el pecado. Allá, ya entendí aquí. Acá es, por ejemplo, dice, has perdido absolutamente la capacidad para querer algún bien espiritual que acompañe la salvación. Entonces, eso pertenece al número 1. Por tanto, como hombre natural, está enteramente opuesto a este bien. Ese es el punto 2. Y los textos que corresponden. Muerto al pecado, ese es el punto 3. Y no puede por su propia fuerza convertirse a sí mismo, es el punto 4. Entonces ahí está justamente los puntos que corresponden a cada texto bíblico. Ya. Entonces aquí el punto 1 sería en cuanto a cuando Dios convierte a un pecador, lo traslada a estado de gracia y se le libra de su estado de servidumbre natural bajo el pecado. Eso lo dice Colosenses 1:13 y Juan 8:34-36. Y por su gracia, o su sola gracia, lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Entonces, este es capítulo 2, o perdón, punto 2, los textos que corresponden al punto 2, Filipenses 2:13 y Romanos 6:18-22. ¿No? Por su gracia lo capacita para querer y obrar libremente en lo que es espiritualmente bueno. Creo que Dios pone el querer y hacer por su buena voluntad, ¿no? Esa es la idea. Y luego dice, a pesar de eso, sin embargo, por razón de su corrupción que aún queda, el converso no solo ni perfectamente quiere lo que es bueno, sino que quiere también lo que es malo. Gálatas 5:17, y este es los famosos textos de Pablo, cuando dice que él quiere hacer el bien, pero hace lo malo, ¿no? Romanos 7:15, 18, 19, 21 y 23, ¿no? El bien que quiero no hago, sino hago el mal, dice, ¿no? Y hay en mí, que el pecado mora en mí, dice, ¿no? Bueno, la quinta parte de este capítulo 9 habla de la voluntad del hombre, que dice, la voluntad del hombre es hecha perfecta e inmutablemente libre para hacer tan solo lo bueno o lo que es bueno. Únicamente en el estado de la gloria. Y ahí viene el asunto. Ya parecía triunfo el asunto cuando decía, sí, que el hombre es perfecto, inmutablemente libre para hacer todo lo que es bueno. Y ahí tenemos que encontrar un conflicto porque el hombre no hace lo bueno, ¿no? Que cometemos en la gloria de Dios, con un cuerpo Exactamente. glorificado. Cuando estemos en el estado de gloria, ahí dice que será perfecto e inmutablemente libre para hacer el bien, ¿no? Eso es lo que dice el texto. Bueno, entonces aquí hay una mala noticia, ¿no? Uno diría, bueno, qué negativo, o sea, solamente en la gloria ahí será cuando sea perfecto.
pero también nos habla ahí que a través de Jesucristo y por la obra de Cristo, todo creyente, ¿no?, está, digamos, tiene la capacidad de hacer el bien, ¿no? Lo dice el texto este, dice que Dios pone el querer y hacer por su buena voluntad. Si es así, entonces podemos hacerlo. Lo que pasa es que a veces no intentamos o no le permitimos al Señor que Él haga la obra para que nosotros manifestemos el bien, sino que ocurre lo otro, lo que dice Pablo, ¿no? ¿No? Que lo que no quiero hacer, eso hago. Lo malo, lo hago. Pablo tenía conciencia de eso, por si acaso, porque también ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? No estamos para hacer lo malo, estamos para hacer el bien. Y Dios ha capacitado al hombre para hacer el bien, o al creyente, al hombre que ha tocado, que es creyente, que es seguidor de Jesucristo, le da la capacidad para hacer el bien. En nuestra naturaleza se va formando eso. Pero está también la otra naturaleza, la de pecado, que si la alimentamos, por supuesto, también va, o dejamos de alimentar esa parte del bien, ¿no? Del obrar de Dios por el Espíritu. Entonces eso inmediatamente lo otro va a alimentarse. Y ahí es donde nos va a dar una mala pasada, ¿no? O en todo caso hay una lucha interna entre esa lucha de el hacer el bien y el hacer el mal. Eso es digamos, el conflicto que tiene el ser humano. No solamente en nosotros, aún las personas comunes también. Y en el mundo se ve ese aspecto del bien y el mal. Y es más notorio todavía querer hacer el bien, pero no lo puedes hacer y haces el mal, ¿no? Uno puede decir, entonces soy inocente. Pues no eres inocente. A pesar de que no quieras hacer el bien, el mal, y lo haces, y que es tu naturaleza pecaminosa que te lleva a eso, te lleva a tender a hacerlo, y por lo tanto también eres responsable, porque esa naturaleza la has adquirido. No es, no es del hombre, básicamente, hacer el mal, por lo menos en lo que Dios creó, ¿no? Dios le dio el ideal y el hombre tendía al bien. Esa naturaleza pecaminosa prorrumpió o rompió el esquema, quebró todo eso y hoy día el hombre está expuesto al mal. Y el mal lo jala, ¿no? Bueno, entonces esperemos que no solamente cuando estemos en el estado de la gloria, entonces ahí sí funcione, ¿no? No nos toca a nosotros seguir, como dice también en Filipenses capítulo 2, también dice que debemos perseverar en el Evangelio, ¿no? Y, y hay que perseverar bien. Bueno, vamos a ver este texto, no sé, me gustaría verlo por el momento, ¿no? A ver si ese es el texto que está aquí, Filipenses 2:13, 2:12 creo que era el que dice con respecto a... Ujú, a ver, ya, acá está, dice. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Ves? Es el texto que estábamos mencionando, ¿no? Pero el doce sobre todo, porque está enlazado, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, cuando habla de ocuparse de la salvación, es ocuparse de las cosas de Dios, ¿no? Algunos malentienden cuando dicen
ocupados en vuestra salvación. O sea, que estemos ahí pensando que no vayamos a perder la salvación. Eso es que piensan algunos, pero no está diciendo eso aquí el texto. ¿Ya? Y añade eso, porque Dios es el que vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea que eh, cuidar la salvación, ¿no? Ocuparse de la salvación es hacer el bien, pues. Es hacer el bien. Eso es lo que está queriendo decir el texto aquí. No está diciendo eso de que ten cuidado, que si caes o pierdes. Esa no es la idea. La idea religiosa que nos ha metido y está presente en muchas iglesias, eso, en muchos hermanos, es de que están pensando siempre en que, cuidadito, no voy a caer, ¿no? Y esto no lo hago porque no voy a caer. Y esta de aquí tampoco, no, porque el diablo, no, eso no va a ser del diablo, eso es del diablo, no. Y siempre está ahí, no. O sea, hay una actitud negativa, hay una actitud de defensa, ¿no? Y acá dice, ocupados en vuestra salvación, que implica que Dios pone el hacer y querer por su buena voluntad. O sea, ocúpate en esas cosas buenas. Y si te ocupas en esas cosas buenas, no vas a estar pensando de que, no, que voy a perder la salvación, o que el pecado ese me va a atacar, o que esto que va a... No. Es lo que ocurre con, disculpe que siga con esto, ¿no? Hay hermanos o iglesias que piensan que miran a una mujer y ya están pecando. No, mejor no la miro, ¿no? Pero hermano, estamos aquí en este mundo y es imposible evitar ver a una mujer. El problema está en cómo la ves, ¿no? ¿No? Entonces, si alguien tiene esa actitud cuando va a un museo o una galería a ver un cuadro y ve a una mujer ahí, ¿no? Pintada al desnudo, entonces va a creer que eso es pecado, ¿no? Que es una tentación. No, es un cuerpo natural que está expresando ahí, ¿no? A menos de que la pintora pues tenga una actitud, qué sé yo, hasta pornográfica. Si es así, es otra cosa, pero cuando sea no natural no hay problema, ¿no? Hay tantas pinturas de la época del Renacentismo, por ejemplo, ¿no? Y que no es nada malo. Ahora, con esa misma ilustración, estoy pensando en lo que hizo Miguel Ángel, por ejemplo, en la Capilla Sixtina, ¿no? Cuando pinta el juicio final, ¿no? Y pinta desnudos, ¿no? A Dios también lo pintó desnudo, ¿saben ustedes? Sino que los papas y los cardenales de esa época saltaron ahí, no, ¿cómo va a ser eso? Presentando a Dios así, no. Así que tuvieron que ponerle un manto ahí, ¿no? Y no sacó, también querían que sacaran a Adán con algún atuendo, ¿no? Ahí sí Miguel Ángel dijo ¿no? Y ahí se ve desnudo a Adán, ¿no? Como era natural, porque dice la Biblia así, ¿no? Entonces, la desnudez en sí mismo no es malo. ¿Cuándo entonces el hombre comenzó a ver la desnudez como malo o como abominable, feo? Por causa del pecado, pues, por causa del pecado, ¿no? Entonces ahí está el asunto, ¿no? De cómo establecernos y no pecar así, ¿no? Muy bien. Limpiar la mirada, en todo caso, ese es otro elemento que tiene que ver con la manifestación del bien. Capítulo 10 ahora, de llamamiento eficaz. Esta sí es una parte importante, ¿no? Que también está dentro de los 5 puntos calvinistas, ¿no? El TULIP. Número 1, a todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida y a ellos solamente le agrada en su tiempo señalado y aceptado llamar eficazmente, ¿no? Aquí no estoy muy de acuerdo con este asunto porque pone predestinados para vida, como que Dios estableció, ¿no? Y dice a todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida.
Dios predestina para vida y también predestina para muerte, porque si predestina para vida, también entonces predestina para muerte, ¿no? Esa idea también hace a un Dios no muy justo, ¿no? Ni imparcial. Unos se salvan y otros no se salvan. ¿Pero por qué no se salvan? Ahí hay que aclarar ese aspecto, ¿no? Por otro lado, yo estoy pensando que la predestinación para vida, y lo veo en Efesios capítulo 1, que creo que lo mencionamos la semana pasada, tiene que ver con que Dios predestinó al hombre en su plan. El plan de Dios es que el hombre se salve. Ese es el sentido de predestinación, que el hombre se salve para vida. Que ahora todos no llegan a esa salvación, es otra cosa. Pero por lo menos el destino es ese, el propósito de Dios es ese, que el hombre sea salvo. Y lo dice también en un pasaje del Antiguo Testamento, dice, ¿no? Que Dios no quiere, ¿no? Este, la condenación del impío, sino que proceda al arrepentimiento, ¿no? Y le da la oportunidad. Ese es el sentido, ¿no? Bueno, pero él dice, llama eficazmente a los que en alguna manera también en ese llamado van a responder, ¿no? Van a responder a Dios, porque de alguna manera acceden a ese plan, ¿ya? Y al acceder a ese plan, entonces están predestinados, pues, ¿no? En el sentido de que aceptan ese plan que es el plan predestinado, ¿no? Y como el plan es predestinado y aceptas ese plan, entonces ahora eres parte de esa predestinación, ¿no? No sé si se entiende, ¿verdad? ¿Se entiende, no? Creo que sí, ¿no? He usado un poco a Cantinflas por eso. ¿No? Bueno, entonces le agradó en su tiempo llamar eficazmente, ¿no? En el tiempo, Dios nos llamó por su palabra, ¿ya? Por su palabra y espíritu, ¿no? Se lo dice el 2, ¿no? Y ahí está, los textos que corresponden. Luego dice, fuera del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza, ¿no? Los llamó fuera del estado de pecado y muerte, ¿no? Que por naturaleza tienen y están a la gracia y salvación por Jesucristo. Y está otra vez, vuelvo al plan, ¿no? El plan fue predestinado para salvar al hombre, ¿no? Por medio de la gracia, ¿no? De Jesucristo. Ese es el sentido, o sea, el plan de Dios predestinado para salvar al hombre en Cristo, ¿no? En Cristo. Entonces, todo aquel que venga a Cristo, entonces va a ser parte de esa predestinación, ¿ya? Esto se sale un poco de sentido. El calvinismo eh, plantea, básicamente, este es salvo, este no es salvo, punto. Y eso me parece muy frío, ¿no? Y he encontrado que en el texto bíblico me aclara mucho mejor el asunto, ¿no? El plan ha sido predestinado. Es decir, la muerte de Jesús fue, fue un requisito dentro de esa predestinación. O sea, estuvo planeado de parte de Dios hacer eso. Desde la fundación del mundo estaba establecido eso. Efesios 1, 3, 4, 5 hasta el 7 te dice eso, ¿no? Te aplica ese aspecto. Bueno, muy bien. Ahora vamos. Iluminando espiritual y salvadoramente su entendimiento a fin de que comprendan las cosas de Dios. Sí, Dios entonces nos ilumina y nos enseña su palabra, ¿no? Quitándoles el corazón de piedra y dándoles uno de carne. También correcto, de acuerdo a Isaías y Ezequiel. Renovando sus voluntades y por su potencia todopoderosa, induciéndoles hacia aquello que es bueno. Otra vez, lo que planteamos anteriormente, Dios pone la capacidad en nosotros para hacer el bien por su espíritu y trayéndoles eficazmente a Jesucristo. Muy bien. De tal manera que ellos vienen con absoluta libertad
habiendo recibido por la gracia de Dios la voluntad de hacerlo, ¿no? Es decir, Dios opera y entonces libertad en eso produce esa libertad para volver, para venir a Él, ¿no? Aquí hay que tener cuidado, no es el hombre que está, eh, que Dios lo utiliza como un robot, ¿no? O como un mutante, ¿no? Y que viene y punto, y llega a Cristo. No, no es, hay una libertad del hombre, de alguna manera, que puede ser está limitada, pero que lo atrae, es decir, esa atracción, ese llamamiento eficaz, atrae dentro de ese plan que Dios establece. Y claro, más adelante tendríamos que decir que Dios, por su omnisciencia, conoce quién se salva y quién se pierde, eso es verdad. Pero eso ya no compete a nosotros, de alguna manera. El problema que tenemos es que nosotros le damos esa perspectiva, entonces siempre estamos pensando en que, en esos términos, este se salva o no se salva, ¿no? Y hay tanto discusión, bueno, ¿Salmón se salvó o no se salvó? ¿David se salvó o no se salvó? ¿Judas se salvó o no se salvó? ¿No? En fin, y tantos otros también por ahí que aparecen en la Biblia, pero siempre estamos en ese conflicto que no nos lleva a nada. Sirve saber que si se salvaron o no se salvaron ellos, añade a nosotros más salvación o menos salvación. No, el asunto está en que seamos cautivados por el mensaje, ¿no? Y volvamos a Dios. Bueno, este llamamiento eficaz es solamente de la libre y especial gracia de Dios y de ninguna otra prevista en el hombre. En términos salvíficos, es ese llamamiento eficaz, ¿no? Es libre y especial, ¿no? Y no es prevista por el hombre, es de parte de Dios. El cual en esto enteramente pasivo, el hombre es pasivo en esto, no es el que recibe, hasta que siendo vivificado y renovado por el Espíritu, recién comienza la acción, es capacitado por medio de esto para responder a este llamamiento y para recibir la gracia ofrecida y transmitida en él, ¿no? Ya hemos dicho, no es que el hombre viene así, pronto Dios lo toca y inmediatamente sin voluntad, sin nada ya viene. No, hay, Dios lo capacita para responder a ese llamamiento, ¿no? Y para recibir esa gracia eh, que es transmitida en esa persona, ¿no? Bien. Lo tercero es que los niños elegidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu, quien obra cuando, donde y como quiere, ¿no? Ahí está el texto de Juan 3:8. En la misma condición de esta están todas las personas elegidas que sean incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra. Y ahí está, 1 Juan 5:12 y Hechos 4:12, ¿no? Esta parte, por ejemplo, de las personas elegidas que sean incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra, ahí, ¿cómo lo entendemos eso? ¿No? Son elegidas, ¿ya? Eh, pero, este, pero no son llamadas externamente por el ministerio de la palabra, dice. Entonces hay otra condición que más o menos la confesión nos plantea por ahí, ¿no? Eso creo que hay que analizarlo bien, ¿no? Pero sí habla de los niños que pueden ser, eh, al morir niños, entonces son regenerados salvos por Cristo, ¿no? Es un poco, digamos, parecido a la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica lo que plantea es que tiene que ser bautizado también, ¿no? Porque si, si no es bautizado,
entonces no pasa a la gracia de Dios, sino va al limbo, ¿no? Al limbo. El limbo creo que ya lo, ¿cómo lo diría? Lo desaparecieron. Ya no habla nadie de limbo ahora, ¿no? Pero antiguamente se decía eso, ¿no? Que los niños que no eran bautizados, que le llamaban moros, todavía le llamaban así, no sé por qué. Entonces ellos les llaman al limbo, ¿no? A un lugar ahí, ¿no? Y que haciendo rogativas y plegarias los sacamos de ese lugar para que ir al cielo, ¿no? Por eso para los católicos un niño debe ser bautizado rápido, así, ¿no? Por lo menos para los que son católicos, ¿no? Bueno, seguimos entonces. Ahora, punto 4. Los otros no elegidos, aunque sean llamados por el ministerio de la palabra y tengan algunas de las operaciones comunes del Espíritu, sin embargo, nunca vienen verdaderamente a Cristo, por lo tanto, no pueden ser salvos. Mucho menos pueden los hombres que no profesan la religión cristiana ser salvos de otra manera, aun cuando sean diligentes en ajustar sus vidas a la luz de la naturaleza y a la ley de la religión que profesan. Y el afirmar, el sostener que lo pueden lograr así es muy pernicioso y detestable. Aquí la confesión está diciendo que la religión no te salva, primero, ¿no? A pesar de que tengas una práctica religiosa o una profesión religiosa. No, eso no te salva, ¿ya? Pero por otro lado habla de los no elegidos, dice. ¿Quiénes son los no elegidos? Aquellos que Dios destinó para condenación, dice, ¿no? Todavía ahí no me suena ese aspecto así. Yo creo que estos no elegidos son los que no entraron o no tomaron en cuenta el plan de Dios de predestinación, porque Dios predestina para salvación. Todo aquel que se acerca a Dios cree que le haya, entonces puede entrar a gozar la salvación, ¿no? Pero eso no dice a pesar de que hayan gozado del ministerio de la palabra. En otro caso dice los que no han gozado de ese ministerio, a pesar de todo eso, pero que son llamados, Dios los salva, dice, ¿no? Y un poco, ahí sí está mi controversia, ¿no? Pero bueno, lo acepta, y, pero no es tan plano para mí, ¿no? No es tan plano el asunto de que este se salva y este no, ¿no? Es, vuelvo a repetir, es el plan de Dios. En el plan de Dios hay salvos y no salvos, ¿no? Porque los que llegan a ese plan entonces son los elegidos, y los que no llegan serán los no elegidos, pues, ¿no? Porque somos elegidos en ese plan. Y Dios ha elegido al hombre para salvación, ¿ya? Más allá de que si viene o no viene, ¿ya? Dios ha destinado al hombre para salvación, pero unos van a, van a adquirir esa salvación y otros no lo van a adquirir. En ese sentido, sí hay unos que se salvan y otros no se salvan, ¿no? Muy bien. Capítulo 11 ahora. La justificación. A los que Dios llama de una manera eficaz, también justifica gratuitamente, ¿no? Aquí la clave es el llamamiento eficaz, ¿no? Hacemos, que, que entendemos sobre llamamiento eficaz, ¿no? El plan y el propósito de Dios, ¿no? De predestinación tiene entonces ese llamamiento eficaz como base, ¿no? Entonces, a los que Dios llama, ¿no? Los justifica gratuitamente, no infundiendo justicia en ellos, sino perdonándoles sus pecados y contando y aceptando sus personas como justas, ¿no? No por algo obrado
de ellos o por ellos, sino solamente por causa de Cristo. Claro, no es por obras, ¿no? No por importarle la fe misma, ni el acto de creer, ni alguna otra obediencia evangélica como su justicia, sino imputándole la obediencia y satisfacción de Cristo, ¿no? La gracia es imputada, ¿no? Gracia infusa y gracia imputada, ¿no? Y por ello, por la fe, le reciben y descansan en Él y en su justicia. Esta fe no la tienen de ellos mismos, es un don de Dios, así lo dice Efesios 2, 7 y 8, ¿no? Es, no es un don de Dios que manifiesta obras de paso, ¿no? Que es lo que plantea ahí también. Entonces, el justificado va a actuar en obras, ¿no? En bien. Lo que sí me preocupa es cuando dice en el punto 1, no infundiendo justicia en ellos, sino perdonándolos de sus pecados. Posiblemente lo que quiere decir aquí es que la justicia del hombre no obra el perdón de pecado. Eso diría, ¿no? O sea que no es el infundir justicia en el hombre para que haga el bien, ¿no? Eso no lo lleva al perdón de sus pecados, ¿no? No. Es una justificación gratuita que declara a Dios al hombre justo, ¿no? Perdonar sus pecados sin ningún acto de justicia que pueda hacer el hombre o que pueda realizar, ¿no? Nadie, ni de los que están presentes, puede decir, ¿no?, que hizo algún bien o algo justo para merecerse la salvación, ¿no? Creo que no es así, ¿verdad? Ninguno de nosotros podríamos asumir eso. Bueno, entonces es un don de Dios, ¿no? Y descansa en su justicia, ¿no? Romanos 8:30 y 3:24, Romanos 4:5, 8, 2 Corintios 5, 19, 21, ese es el punto 2, y el 3 me quedo con Efesios 2, 7, 8, ¿no? Que es muy importante. Lo segundo es que de este capítulo 11, ¿no? Estamos viendo el capítulo 11. La fe que así recibe a Cristo y descansa en Él y en su justicia es el único instrumento de justificación, ¿no? Entonces, Él se descansa en Él y en su justicia, ¿no? La fe que recibe a Cristo, que así recibe a Cristo, descansa en Él y en su justicia. Es el único instrumento de justificación. ¿Quién es el instrumento de justificación? Cristo, ¿no? Y la justicia de Cristo. Aunque no está sola en la persona justificada, sino siempre va acompañada por todas las otras gracias salvadoras y no es fe muerta, sino que obra por amor, ¿no? Aquí hay que comprar este aspecto de las obras o de las gracias salvadoras, que son lo que se refiere en Westminster a las otras gracias salvadoras, que entiendo que solamente hay una gracia salvadora, ¿no? Pero ¿cuáles son las gracias salvadoras? De repente no sé si lo plantea en términos de sacramento, por ejemplo, ¿no? Porque la Iglesia Católica tiene ese elemento de los sacramentos como mediadoras, gracias mediadoras le llaman, ¿no? O medios de gracia. Entonces los sacramentos son medios de gracia que te llevan a la gracia final. Pero ahí hay algo de obra en alguna manera y no es el planteamiento aquí, ¿no? Ahora, pero dice, va acompañada por todas las obras, otras gracias salvadoras. Posiblemente esa gracia salvadora de la que aplica el texto. Entonces, es otro, ¿no? Otro elemento. Es simplemente, no es
a ver, ¿cómo le diríamos? No es algún acto o ceremonia o actitud que hagamos que permita ganarnos la gracia de Dios o la salvación, ¿no? ¿No? Creo que esas gracias salvadoras implica el perdón de pecado, la redención, ¿no es cierto? La justificación, eh, la regeneración también, ¿no? Todos esos elementos que están en el nuevo nacimiento, todos esos son parte de esa, que son una mera causa de paso, ¿no? Son, algunos lo toman como cosas aparte, ¿no? Que van ocurriendo, algunos dicen, no, el nuevo nacimiento primero, después el perdón de pecados, en fin, lo ponen con partes, pero es un todo que se va dando, ¿no? O que van manifestándose, ¿no? La gracia manifestada en cada una de estas cosas. Bueno, tercero, Cristo por su obediencia y muerte saldó totalmente la deuda de todos aquellos que así son justificados. Entonces, la muerte de Cristo, ¿no? Y su obediencia eh, paga, ¿no sé? El saldo de la deuda. Y somos declarados justificados, somos declarados justos, ¿no? La justificación, somos justificados, ¿ya? Además dice, hizo una apropiada, real y completa satisfacción a la justicia de su Padre a favor de ellos. ¿Sí? El acto de Cristo y su muerte sacrificial, entonces, ha hecho que se complete y satisfaga a la justicia de Dios, ¿no? Del Padre, ¿no? En favor de los salvados, ¿no? Esto yo lo he hablado de otra manera. Yo he dicho que el sacrificio de Jesús, ¿no? Este, decía, lo decía, puede ser que suene mal, pero decía que eh, que ese sacrificio de Cristo lo que hizo fue qui- quitar la ira de Dios, ¿no? Satisfizo a la justicia de Dios, ¿ya? Mientras antes era sí, sí. Entonces, antes de eso, la ira de Dios estaba sobre los hombres, ¿no? La ira de Dios. ¿Cuándo fue calmada la ira de Dios? Cuando su hijo fue a la cruz, ¿no? Lo dio en sacrificio. A eso se refiere, ¿no? Y por lo tanto, aquí, bueno, lo pone en otro plano, pero es la misma idea, ¿no? Que esa justificación no fue apropiada, real y completa, satisfacción a la justicia del Padre en favor de los salvados, ¿no? Entonces, Dios satisfizo, o la justicia de Dios fue satisfecha por la obra de Cristo, ¿no? Creo que se entiende mejor en ese lenguaje que decir que la muerte de Cristo, pues, calmó la ira de Dios, ¿no? ¿No? O que hizo que la ira de Dios cesara, ¿no? Porque hasta antes de eso la ira de Dios estaba sobre los hombres de pecado, ¿no? Bueno, pero ahí vamos. Sin embargo, dice, por cuanto Cristo fue dado por el Padre para los justificados y su obediencia y satisfacción fueron aceptados en su lugar, ¿no? Ambas gratuitamente, no porque hubiera alguna cosa en ellos, su justificación es solamente de pura gracia. Entonces, la justificación es por gracia. Es lo que planteamos, ¿no es cierto? Es lo que siempre decimos. La salvación es por
la justificación es por gracia, ¿no? Bien. Para que las dos, dice, la exacta justicia y la rica gracia de Dios puedan ser glorificadas en la justificación de los pecadores, ¿no? Entonces la justicia y la gracia de Dios, ¿no? Son glorificadas en la justificación de los hombres, ¿no? Bien, ahí creo que está planteando el asunto de esta manera, ¿no? Cuarto es, desde la eternidad, Dios decretó justificar a todos los elegidos. Desde la eternidad, entonces dice, Dios decretó justificar a todos los elegidos. Aquí está justamente el secreto. Aquí sí estoy de acuerdo en esto, ¿no? Este planteamiento, porque está en concordancia con Efesios, ¿no? Desde la eternidad Dios decretó justificar a los elegidos dentro del plan que él tenía, dice, ¿no? El plan que estaba guardado desde la eternidad, de la fundación del mundo, y que se manifestó, ¿no? En el tiempo de la dispensación que Dios dispuso, ¿no? Así lo dice Efesios, y dispensación es la economía, no la idea de los conceptos dispensacionales, sino que está hablando de la economía, la administración que Dios estableció, es decir, cómo lo establece Él en el plan y en el tiempo que Él estableció, se manifestó, ¿no? Pero desde la eternidad ya estaba planeado eso, ¿eh? Esto sí creo que está bueno. Y en el cumplimiento del tiempo, dice, Cristo murió por su pecado y resucitó para su justificación. Ahí completa la idea. Sin embargo, ellos no son justificados sino hasta que Cristo les es realmente aplicado por el Espíritu Santo en el debido tiempo o a su debido tiempo, ¿no? Ahí completa todo el proceso. La obra de Cristo no salva automáticamente, ¿no? El hecho que Jesús murió y que el plan se cumplió para que el hombre sea salvo, entonces no que entonces el hombre ya se salvó, ya todos son salvos, todavía no habría necesidad de predicar el Evangelio, no habría necesidad de llamar al arrepentimiento, si así fuera el caso, pero no lo es, ¿no? Así que el hombre no es justificado solamente por la muerte, sino porque esa muerte ya está planeada, está establecida. Ahora el hombre tiene que, en el llamado, ¿no? Por la palabra, ¿no? Venir al Señor, ¿no? Para ser justificado. Eso es lo que dice esta parte. Y la quinta parte dice, Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados. Y aunque ellos nunca pueden caer del estado de justificación, sin embargo pueden, por sus pecados, caer bajo el desagrado paternal de Dios y no tener la luz de su rostro restaurada sobre ellos, hasta que se humillen, confiesen sus pecados, pidan perdón y renueven su fe y su arrepentimiento. Bien. Tres cosas entonces aquí, ¿no? Dios continúa perdonando a aquellos que son justificados. Bueno, si son perdonados, son justificados, ¿no? Porque justificado no es elegido o predestinado propiamente. Ya hemos dicho, el plan ese que establece el Señor, predestinado, permite entonces que vengan los hombres y estos que son justificados, entonces ahora están dentro de la elección de Dios, ¿no? Porque la elección es para salvación, ¿no? No en el hombre o la persona que Dios, perdón, no es que Dios dispone ya, este sí, este no. No, no lo veo así, ¿no? Aunque posiblemente así se vea digamos, en el calvinismo o el presbiterianismo más rancio, más conservador, ¿no? Más bien veo que eh,
son justificados, son perdonados, al ser perdonados son justificados, ¿no? Y entonces entran dentro del plan porque Dios elige para salvación un plan. Entonces, estos pasan a ser también elegidos, ¿no? Sin embargo, pueden por sus pecados caer bajo el desagrado paternal de Dios y no tener la luz de su rostro restaurada sobre ellos hasta que se humillen, confiesen sus pecados, pidan perdón y renueven su fe y su arrepentimiento. O sea que lo que está diciendo aquí es que puede ser por los pecados recaer, ¿no? Porque es lo que plantea acá, ¿no? Caer bajo el desagrado paternal de Dios, ¿no? Y necesitan ser restaurados, ¿no? Y luego dice, renueven su fe y arrepentimiento. O sea que aquí eh, como que da la idea de que hay la posibilidad de que algunos que han sido justificados puedan caer de esa condición. Dios les daba la oportunidad para que renueven su fe, ¿no? Y se arrepientan. Interesante ese aspecto. Y el sexto es la justificación de los creyentes bajo el Antiguo Testamento era entonces estos respecto una y la misma con la justificación de los creyentes bajo el Nuevo Testamento. Eh, Aquí plantea que la gracia entonces estaba desde el comienzo, ¿no? La justificación en el Antiguo Testamento como en el Nuevo es lo mismo. Se plantea por medio de pactos, posiblemente. Hay otros aspectos, requerimientos, como el aspecto ritual y todos los sacrificios, ¿no? Pero la gracia estaba ahí, la justificación estaba. O sea, el punto de la justificación está ahí, ¿ya? Y todos los aspectos están ahí, ¿no? Es una misma justificación, ¿no? Solo que los elementos eh, pactuales de justificación para el Antiguo Testamento parece ser de una manera y para el Nuevo es otro. Pero la justificación, ¿no? En todos estos respectos dice, es una y la misma con la justificación de los creyentes bajo el Nuevo Testamento. O sea, tanto antiguos y nuevos tienen la misma condición, ¿no? Así que la gracia está ahí. No hay cambio. Algunos dicen, no, el Antiguo Testamento era de otra manera para salvarse y el Nuevo, no, otra, no. Está en la misma condición, ¿no? La misma condición, es por la fe y por la fidelidad. En el caso del Antiguo Testamento, fidelidad al pacto, ¿no? Y a la ley, a la Torah. Nosotros también lo mismo, también. Es por la fe, ¿no? Y por la fidelidad a la obra hecha en Jesucristo, ¿no? En la cruz, ¿ya? Entonces, las acciones han cambiado, pero el principio son los mismos, de alguna manera, ¿no? Bueno, ahí tenemos entonces hasta aquí tres, todavía nos falta más, uno más. A ver, vamos a plantear también el 14, perdón, el 4, para dejar 5 para la siguiente parte. Capítulo 12, de la adopción. Dios se digna conceder a todos aquellos que son justificados en Él, en y por su único Hijo Jesucristo, que sean partícipes de la gracia y adopción, por lo cual ellos son contados dentro del número y gozan de las libertades y privilegios de los hijos de Dios. Están marcados con su nombre, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso confiadamente al trono de la gracia, eh, están capacitados para clamar a Abba Padre, porque son adoptados, son compadecidos, protegidos, proveídos y corregidos por Él como por un padre. Sin embargo, nunca desechados, sino sellados para el día de la redención, ¿ya? Y heredan las promesas como herederos de salvación, ¿no? Esa es lo único la única parte que dice esta parte de la adopción, o sea que ha sido mucho más rápido de lo que imaginamos, ¿no? No hay más que hablan acerca de la adopción, o sea, la adopción es un acto que de paso también tiene que ver cuando una pareja, por ejemplo, quiere adoptar un hijo, ¿no? Las condiciones en que se adopta a un bebé, a un niño, ¿no?
le da derechos, ¿no? Debe decir derechos, pero derechos, derechos jurídicos y legales, ¿ya? El padre y la madre, o los que van a adoptar, pasan a ser los padres, y el adoptado pasa a ser hijo, ¿ya? Con todas las condiciones que corresponden a un hijo, ¿no? No hay diferencia, ¿ya? Por lo tanto, que cuando este, les corresponda, ellos van a heredar, o el adoptado va a heredar, ¿no? Los bienes o las riquezas que los padres hayan acumulado, ¿no? Esa es la misma situación aquí también, ¿no? ¿No? Recibe espíritu de adopción, tienen acceso al trono de la gracia, capacitados para clamar al Padre, compadecidos, protegidos, proveídos, corregidos por un Padre, ¿no? Nunca desechados, sellados para el día de redención, ¿no? Heredan la promesa, y ahí está la parte que les mencioné, y herederos de salvación eterna, ¿no? Muy bien. Capítulo 13 ahora, la santificación. Aquellos que son llamados eficazmente y regenerados, teniendo, teniendo creados un nuevo corazón y un nuevo espíritu en ellos, son además santificados real y personalmente por medio de la virtud de la muerte y la resurrección de Cristo, por su palabra y su espíritu que mora en ellos. El dominio del pecado sobre el cuerpo entero es destruido y las diversas concupiscencias de él son debilitadas y mortificadas más y más. Esa palabra mortificada es una palabra muy religiosa de paso, ¿no? Y los llamados son más y más fortalecidos y vivificados en todas las gracias salvadoras para la práctica de la verdadera santidad, sin la cual ningún hombre verá al Señor, ¿no? Entonces la santificación habla de que ese proceso de santificación, ¿no? Se da en lo que son llamados específicamente, son regenerados, ¿ya? Se les da un corazón nuevo, un nuevo espíritu, y hay una santificación real, ¿no? Por medio de la virtud de la muerte y la resurrección de Cristo, ¿ya? Por la palabra y por el espíritu. Y el dominio del pecado en el cuerpo o sobre el cuerpo es destruido, o sea, tiene la santificación, el pecado ya no domina, ¿ya? Y son debilitadas por las concupiscencias, ¿no? Y, y son mortificadas más y más. O sea, que quiere decir que este, hay resistencia sobre estas cosas, ¿no? ¿Ya? Antiguamente, esto de la mortificación en la Iglesia Católica se entendía, por ejemplo, como sacrificios, ¿no? Sacrificios que tenía que hacer, ¿no? Por ejemplo, el renunciar al matrimonio, ¿no? Y tener una vida de celibato, ¿ya? Este, por otro lado, lo que se llama la abstinencia sexual también, ¿no? Tener dominio sobre eso, ¿no? Y, en fin, mortificar a la carne, entonces tenía que ser castigar a la carne, ¿no? Castigar a tu cuerpo, decir, ¿ya? Entonces aquí cuando Tenía que está, flagelarse. claro, acá cuando habla de la mortificación, es debilitar toda acción de concupiscencia, ¿no? Y todo dominio del pecado, ¿no? Entonces aprender a eso, a a significar ese aspecto y a mortificar a la carne desde esa perspectiva, ¿no? Y el dominio propio, porque está hablando la Biblia, pero que habla de dominio contra el pecado, ¿no? Bien. Y por otro lado dice que los llamados son fortalecidos y vivificados en toda la gracia salvadora. O sea, te da dominio propio, te da capacidad para enfrentar, ¿no? Eso es dentro del proceso de santificación, ¿ya?
Bien. Segundo, esta santificación se efectúa en todo hombre, aunque es incompleta en esta vida. Sí, de eso sabemos, nadie es perfecto, ¿no? Pero vamos a la perfección, porque tampoco esa idea de que no nadie es perfecto, soy imperfecto, por lo tanto aguánteme, no, eso no va, ¿no? Todavía quedan algunos remanentes de corrupción, ¿no? En donde surge una continua e irreconciliable batalla. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Ese sí es un elemento que está ahí presente, es parte, todos luchamos con eso. A eso le llaman algunos guerra espiritual o la lucha de esa naturaleza pecaminosa y frente a esa naturaleza en Cristo que tiende a hacer el bien, ¿no? Tercero, en dicha batalla, aunque la corrupción que aún queda puede prevalecer mucho por algún tiempo, sin embargo, a través del continuo suministro de fuerza de parte del Espíritu Santificador de Cristo, la parte regenerada triunfa. Fíjese de qué manera dice acá, ¿no? A través del continuo suministro de la fuerza de parte del Espíritu Santificador. Si no hay ese suministro, o sea, no lo alimentas, ¿no? No alimentas tu fuerza, esa espiritualidad o esa vida espiritual, ¿no? O ese proceso de santificación, entonces, claro, vas a ser derrotado, ¿no? Pero si suministramos esa fuerza al Espíritu Santificador, entonces vamos a triunfar, ¿no? Así crecen en gracia los santos, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ese es otro elemento también que dice la Biblia, ¿no? Que hay que perfeccionar la santidad en el temor de Dios, ¿no? No en el miedo, no, sino en el temor de Dios, en el respeto a Dios y en saber que Él está como guía nuestro. Y por supuesto, entonces se puede perfeccionar, ¿no? Aunque no seamos perfectos. Bueno, aquí ya terminamos esta parte y nos queda entonces cuatro capítulos para la siguiente hora. Vamos a un poco de conversatorio de todo esto que hemos visto, estos 5 capítulos, ¿no? Del 9 hasta el 14. A ver, comentarios. Muy interesante, pastor, ¿no? Porque aquí prácticamente vemos más extenso los 5 puntos, ¿no? Sí, Del calvinismo, resumiendo acá, ¿no? En la Confesión de Westminster, ¿no? sí, sí. Entonces, es muy interesante porque, como usted dice, ¿no? Hay iglesias presbiterianas o calvinistas que todo lo ponen así, ¿no? Como está escrito, ¿no? Son muy enfáticos ahí, ¿no? Ujú, Pero también, como usted hace un momento explicó, ¿no? Hay cosas que quizás uno no, quizás en una comprensión uno quizás no puede entender, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, con el tema de los escogidos, ¿no? O de los predestinados, ¿no? Los no escogidos, ¿no? claro. Como que en nuestro entendimiento podamos entender que cómo es que Dios quizás escoge a uno y a otros no, ¿no? O sea, ¿por qué, no? ¿No? Si quizás nosotros de manera básica se nos ha enseñado solamente que Dios ama a todo el mundo, ¿no? Que Cristo murió por todos, ¿no? Ujú, Entonces a veces esas cosas como que es difícil a veces comprender, ¿no? Desde nuestro punto de vista, como también nosotros como presbiterianos, ¿no? Calvinistas, ¿no? ya, sí. Sí, por eso el asunto no es tan frío ni tan académico, sino que hay que entender también cómo se plantean estos propósitos, ¿no? Eh, en eso sí soy bastante cuidadoso y, por ejemplo, estoy pensando en el asunto, mira, que me parece que la confesión de Westminster se hizo por 1600, digamos, 80 más o menos por ahí, ¿no? Creo que mencionamos por ahí la fecha, ¿te acuerdas? ¿Alguien tiene la fecha por ahí? Bueno, yo tenía que calcular que era 1630, pero es un poquito más. De todas maneras, eso es antes inclusive de lo que, no, el arminianismo salió más o menos por
por el 1620, por ahí debe haber sido, ¿ya? Entonces, aquí está acumulando muchas de las cosas El, de el, el arminianismo está entre el siglo XIX, ¿no, pastor? Siglo XIX, entrando al siglo XX. el arminianismo, no, mucho antes es. Arminio es posterior a Calvino, ¿sí? Y posterior a Arminio también. El arminianismo es Claro, porque seguidores son de sus Arminio, seguidores, son los seguidores de Arminio quien sí, hacen estas nuevas doctrinas, ¿no? Porque como usted nos explicó, Arminio era calvinista. sí, claro que sí. Entonces, el punto está en que como respuesta se dio los 5 puntos calvinistas, ¿no? ¿Mm? O lo que se llama la respuesta del sínodo de Dort, ¿no? El sínodo de Dort. No hemos estudiado el sínodo de Dort, que es otro aspecto también que tiene que ver con la historia de las confesiones, ¿no? Pero hemos querido salvar esa parte, aunque también deberíamos plantearla, ¿no? Hemos trabajado más bien, o tratamos de trabajar con con la confesión de Westminster. Eso creo que ha sido la intención, ¿ya? Bueno, de todas maneras queda ahí eh, el querer plantear este aspecto y, y dejar que lo otro también sea como parte, pero analizarlo en todo caso, ¿no? Tanto los puntos calvinistas y también la confesión de Westminster, ¿no? ¿No? A la luz de la confesión de Westminster, como si encaja o no encaja, ¿no? Yo creo que encaja de alguna manera, sí. Muy bien. ¿Alguien más? Cómo lo están viendo? ¿Cómo lo estamos recibiendo esto? Galito está bastante con ¿Cuál ganas era la de... pregunta, pastor? Digo, cómo hasta ahora, de estos capítulos que hemos estado viendo, qué cosa es lo que más le interesa o qué le ha llamado la atención, ¿no? No, a mí en realidad yo ya conocía estos puntos y los sigo estudiando, sigo meditando en ellos, ¿no? Porque en realidad para también estos fundamentos tienes que tener bastante base bíblica también para poder explicarles también a la iglesia, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, a veces que ellos comprendan que el libre albedrío no existe, que solamente tenemos una libertad general que nos da Dios, pero no es libre albedrío, o explicarles la predestinación, a veces en la iglesia, a veces los hermanos que vienen de quizás de una raíz pentecostal, les cuesta, ¿no? Les cuesta entender o les cuesta asumir que es la doctrina que nosotros llevamos, ¿no? Como reformadores, como iglesia reformada, iglesia presbiteriana, ¿no? A veces es como decir, es un trabajo arduo lo que uno como, quizás como anciano o maestro, tiene que desempeñar en la iglesia para enseñar estas verdades, ¿no? Que es parte de nuestra Ujú, denominación. ujú. Ahora, también tenía que analizarse esto a la luz de los tiempos, ¿no? Porque soy del siglo XVII y estamos en el siglo XXI, ¿no? Por lo menos hasta ahora parece que esta confesión pues está vigente, ¿no? ¿Mm? Algunos aspectos se podían cambiar, pero que son mínimos, ¿no? Me parece. Pastor, ¿cómo está? Sí, Buenas noches. buenas. Bueno, yo estoy analizando la confesión, ¿no? Pero a la luz de la verdad, como usted dice,
esta confesión es del siglo XVI y ahora estamos en el siglo XXI y a 17, mí me 17. parece que hay algunas cositas que también ya no están para el siglo XXI, ¿no? ¿Y qué se necesitaría, pastor, para poder modificar, ¿no? Si caso sería conveniente, ¿no? Eh, Eh, yo creo que no sería modificar. Yo creo que lo que debería hacer es actualizarlo nada más, ¿no? Actualizarlo. Por ejemplo, el concepto de predestinación. Sería interesante trabajarlo, ¿no? Y Tendría que añadirlo. hacer un concilio, un concilio. Claro, yo creo que podemos trabajar ese aspecto, ya no como se pensaba antiguamente o como se entendió. Tenemos que ir al pensamiento de Agustín primeramente, ¿no? Que piensa en esto también, pero cómo se captó esto dentro del mundo reformador, ¿no? Y especialmente dentro del mundo de Calvino, ¿no? Entonces, hasta ahora yo me niego a pensar en un Dios determinista, porque es la idea que pareciera estar planteándose en esta idea, ¿no? De que Dios, Pastor, pero por su voluntad, a está algunos salvo y a otros se pierde y se acabó, ¿no? claro, Mm, porque o sea, no es modificar, porque esto ya es es ya historia, ¿no? Historia, claro, claro, ha trascendido, ¿no? claro. Aparte que como dijimos, hace nosotros hablamos de Agustín, hablamos de Calvino, pero en realidad es de Pablo, ¿no? O sea, no deberíamos llamarnos calvinistas, no paulistas, ¿no? Porque viene de Mm. Pablo, porque Pablo de ahí él es el que habla de la predestinación, ¿no? Entonces, Sí, pero ¿cómo lo habla? ¿Cómo lo habla? Porque claro, ¿no? El el tema problema, es el problema que tenemos, ya, no es de Pablo, no es Pablo el que, sino el cómo Espíritu Santo, pasa, ¿no? pasa, la predestinación pasa por el cernidor de Agustín y luego por el cernidor de Calvino. Entonces no es directo, ¿ya? Yo por eso entiendo a Pablo desde otra perspectiva, ¿no? ¿Ya? Y me baso en Efesios capítulo 1. Para mí, predestinación es el plan, porque así lo dice Pablo, ¿no? Dios destinó un plan, un propósito de redención para el hombre. Fíjese lo que está diciendo. No para algunos y para otros no, no, sino para el hombre. Ahora, que Dios de antemano sabía quién iba a venir ese plan y otro, y quién no iba a venir, bueno, él lo conocía, pero eso no significa que ha establecido que unos se pierdan y otros se salven. En términos de ese plan, sí, claro, hay una predestinación de parte de Dios, bajo el plan, bajo el propósito de Jesucristo, sí, pero si tú lo ves solamente de la idea de que algunos, unos se salvan y otros no, porque Dios terminó así, entonces, ¿en base a qué? Ahí me parece la idea de un Dios injusto, ¿no? Es por la obra de Jesucristo, y eso lo dice, Westminster lo dice, está clarito, lo menciona. No lo menciona, digamos, de forma esquemática, sistematizada, pero sí está planteada acá, ¿no? Está planteado el asunto ahí, ¿no? Que por medio de la justificación en Jesucristo, ¿no? La gracia salvadora y justificadora hace efecto en la persona, ¿no? Y claro, le llaman a la persona elegida o predestinada, digamos, ¿no? Pero otra vez, predestinada bajo ese plan. Si no está el plan ahí presente, entonces el sentido de salvación, de predestinación no me parece adecuado. Hablar de predestinación, si solamente se va a hablar de este sí y este no, ¿no? El plan de Dios es su propósito en Cristo. Ese es el propósito. Me parece que ahí es donde debemos corregirlo, ¿no? Bien. Aún así, te van a encontrar que sí, dentro del mundo calvinista y presbiteriano, está esa propuesta, ¿no? La Pastor, pero predestinación entendida en realidad, sí, pastor, disculpe, pero en realidad la predestinación es un tema de Dios, ¿no? Porque Dios es el que sabe, ¿no? claro, claro,
Sí, Él es el que pero sabe. Nosotros, en realidad nosotros podría, en concepto lo podemos saber, ¿no? Pero en realidad quien sabe es Dios. Por eso es exacto. que Sí, sí, Dios puso el medio, ¿no? Porque a los predestinados, y nosotros no sabemos quiénes son predestinados, pero sí, nosotros estamos llamados a llevar el evangelio, sí, porque el sí, evangelio es el medio por el que sí. supuestamente es escogido o predestinado va a llegar a Dios por medio del evangelio. Ya, pero Entonces, ya, estás hablando en ese sentido. Pero ajá. el concepto bíblico, fíjate, el concepto bíblico de predestinación es que esa gracia no es el medio, la gracia es el plan por el cual Dios ha destinado salvación para el hombre. ¿Me dejo entender? O sea, si estamos en la medida de estos son salvos, estos no, porque Dios predestinó. Pero, ¿en qué predestinó? En el plan, pues. Si no está ese plan de propósito en base, entonces, ¿para qué la predestinación? Si no fuera por Cristo, si no fuera por Él, entonces no podía funcionar. Entonces, no está el asunto de predestinados así nomás a secas. ¿Te das Entonces cuenta? la predestinación no es en base al hombre, es en base a No. Cristo. Exacto, eso es lo que te quiero decir. Es eso. Ah, ya, ya, pastor. Pablo lo dice así. Ahí está el secreto del asunto, ¿te das cuenta? Eso es lo que quería que llegáramos a hacer. Porque la lucha que tenemos siempre, no, este sí, este no, que Dios ha predestinado, a unos son salvos, otros no. No, pues, no es así, es en Cristo, ¿no? Lo he Amén, dicho pastor. también, lo he Amén. estado diciendo a lo largo de la clase, lo he dicho, ¿ya? Sino que lo entendemos de otro modo, pues. Entonces, que predestinación es el hombre, no, no, predestinación es en Cristo, ¿ya? Ahí sí cambia, pastor, pues la figura. Claro, claro. Bíblicamente estoy hablando, ¿ah? Porque Exactamente, ¿no? este, lo otro es lo que hemos planteado a lo largo de los siglos, ¿no? Dentro del calvinismo, ¿no? Ese proceso de predestinado, ¿no? Unos para No, pastor, salvación y otros para condenación. Y se han peleado pastor, por eso. pastor, y no solamente eso, es que lo que pasa es que cuando tú lo pones todo en el hombre, Mm, ahí es donde sale la confusión. Es como, por ejemplo, el tema de la soberanía de Dios, ¿no? Nosotros es Dios, ¿no? Así decimos, no, yo acepto a Cristo, yo recibí a Cristo. No, no somos nosotros, es Dios quien nos ha buscado, nos ha llamado, claro. Hay ¿no? una Pero a veces, libertad, pero digamos. hemos hecho que el hombre, pues, el hombre ha hecho, se ha figurado, pero en todo, ¿no? Que es por Claro, él, ¿no? Pero en claro. realidad es Cristo. En Cristo es el asunto, claro. Hay una cierta libertad para que el hombre, bueno, eh, sea y tenga la posibilidad, ¿no? Ya, porque el plan, ya hemos dicho, es en Cristo, ¿no? Bueno, ese es otro elemento ahí, pero de todas maneras ahí está presente y no meternos con esa lucha que hay, porque eso del supralazarianismo, los o calvinistas supralazarios y todo, ¿no? Toda esa onda ahí, que algunos pues se pelean por ese asunto, ¿no? Entonces, y nadie sabe pues quiénes son salvos y quiénes no, lo ha mencionado, ¿no? La obra se sigue, ¿ya? Pero el plan está en Él, en Cristo. Hay un plan desde las edades, desde la fundación del mundo. En Cristo, Dios nos ha predestinado para ser salvos, ¿ya? ¿Quiénes son esos? Eso ya es otra cosa, ¿no? Y quienes no entran, también eso es otra cosa. No es asunto de competencia nuestra, ¿no? Entonces, por fe pensamos que todo aquel que viene a la iglesia y viene a Cristo, entonces obtiene la redención, ¿ya? Pero quienes realmente saben o no es cada persona, ¿no? En su estado, en su condición delante de Dios, ¿no? Bueno, vamos a tener nuestro descanso.